Bien, vamos a iniciar la clase de legislación ambiental, ¿no? Cualquier cosita me escriben al chat o, bueno, levantan el micrófono si quieren hacer alguna pregunta, duda, ¿no? He visto que la mayoría que se han inscrito son ingenieros ambientales, me parece. ¿Me confirman ello? Si no, para, bueno, de alguna manera no hacerlo tan, em, podemos decirle así, muy doctrinaria la clase, ¿no? Bueno, acá están más o menos mi expertise, ¿no? Profesional. Bueno, soy abogado de profesión, soy gerente de Juris Ambiental, tengo más de, bueno, ya 6 7 años de experiencia en el tema ambiental, ¿no? Algunos cargos que, que he tenido y que tengo a la vez, ¿no? Vicepresidente, expresidente de las comisiones de lo que es derecho ambiental en el Colegio de Abogados de acá de La Libertad, en Trujillo. También, ¿no? Consultor externo en OEFA, en OSINFOR. Asesor legal también en algunas empresas y también he sido expositor a nivel nacional e internacional, ¿no? Entonces, mm, es más o menos un resumen de lo que, de mi persona. Y vamos a dar inicio, ¿no? Vamos a algunos contenidos que vamos a tener respecto al curso, conceptos, nociones, ¿no? Del tema ambiental, diferencias, de algunos conceptos que se hay, ¿no? Si vamos a hablar del tema ambiental, su legislación, hay que empezar a hablar de el porqué de ello, ¿no? Entonces, vamos a tener estos temas. Bueno, vamos a empezar con esto. Hay una definición, ¿no? Del medio ambiente. La mayoría creo que de repente conoce estos temas, ¿no? El medio ambiente. Se dice medio ambiente, pero erróneamente debería ser nada más, ¿no? Ambiente, ¿no? Porque al comentarse, al decirse medio ambiente, se está redundando, ¿no? Fue una mala traducción de este concepto, ¿no? O de esta frase en inglés, environment, ¿no? Que es medio nada más, o medio ambiente. Entonces, se tiene, ¿no? Esa mala costumbre, le podemos decir así, ¿no? De decir medio ambiente, pero lo correcto es decir ambiente, ¿no? Entonces, ahí para iniciar, ¿no? En el tema de hablar de legislación, hablar del tema ambiental, hay que tener en cuenta ello, ¿no? Nosotros decir o comentar que la palabra es ambiente, ¿no? No es medio ambiente. Por ello, si ustedes ven eh, las normas o el ministerio, por ejemplo, no es el Ministerio del Medio Ambiente o no es la ley del medio ambiente, sino es la ley del ambiente, ¿no? Entonces, ahí hay un tema con ello, ¿no? Pero a pesar de esto, la Real Academia Española de la Lengua, ¿no? Eh, lo ha considerado, incorpora, ¿no? En el año 1984 la palabra medio ambiente. Por ello, acá como les mencioné, ¿no? Por ejemplo, medio ambiente es tautológico o redundante, ¿no? Eh, entonces es como decir la cultura humana, por ejemplo, ¿no? Es una redundancia, ¿no? Sustancia química, ejemplos de que se redundan las palabras, ¿no? Entonces, hay que tener eso en cuenta, ¿no? Por ello, se nombra el Ministerio del Ambiente, como le digo, y también hubo un error, ¿no? Antes de, por ejemplo, ¿no? Al hablar un poquito de historia, de lo que es la legislación, el tema ambiental, anteriormente a la Ley General del Ambiente que se tiene, ¿no? La 28611, antiguamente o anteriormente a esta ley, por ejemplo, había el Código del Medio Ambiente, ¿no? Entonces, se modificó, se cambió este código, esta norma, y ahora es la Ley General del Ambiente, ¿no? Porque antes sí tenía esa connotación, ¿no? De decir medio ambiente. Entonces hay que tener ello para nosotros conceptualizar o, ¿no? Dialogar o de repente al momento de hacer de repente algún texto, ¿no? A veces los trabajos que nos dejan, tanto en la universidad o en el tema
en el trabajo también, ¿no? Hay que tener ello en cuenta. Ahí también tenemos eso, ¿no? Es una expresión que se ha quedado y bueno, a veces la costumbre se hace ley, pero la palabra correcta es ambiente, ¿no? Y bueno, las definiciones del ambiente, mm, la mayoría creo que sabemos, ¿no? Que el ambiente es el medio en el cual uno se puede desenvolver, ¿no? Está de repente conformado por ciertos elementos, ¿no? Biológicos, físicos, químicos, ¿no? Y también constituyen, pues, por ejemplo, la base del ambiente humano, ¿no? Porque nosotros, si pues, lo queremos decir así, somos parte del ambiente, ¿no? Bueno, también tiene ciertos elementos el ambiente, como los elementos éticos, sociales, económicos, ¿no? Entonces, hay que tener estos en cuenta, de repente, ¿no? Del ambiente, que también em, tiene ciertos elementos para considerarse también ambiente, ¿no? Acá tenemos más conceptos, definiciones, y que, bueno, también nos menciona que ha ido variando, ¿no? Ha ido variando el concepto, eh, ambiente, viéndolo de repente de una perspectiva científica, ¿no? Desde una perspectiva de repente religiosa, cultural, etcétera, etcétera, ¿no? Se tiene distintas, de repente, definiciones o, digamos, conceptos, ¿no? Entonces, hay algunos conceptos que se dan respecto al tema ambiente, ¿no? O la definición. Y este es un concepto, ¿no? Que se tiene en las Naciones Unidas que define que el medio ambiente, ¿no? Es un sistema, ¿no? Y es un sistema que, bueno, goza de la mayoría de la aceptación, ¿no? de este concepto que se lo define como un sistema, tiene esta aceptación a nivel mundial, ¿no? La, hay otras definiciones o parecidos al ambiente, por ejemplo, la biosfera, ¿no? Eh, que también se le conoce como la esfera de la vida. En la biosfera se podría decir que se da, ¿no? Si nos vamos a un tema o una connotación biológica, ¿no? En la biosfera es donde se da la vida, ¿no? Donde, eh, en donde la Tierra se genera, pues, ¿no? El desarrollo de los seres vivos, tanto de los animales como de las plantas, ¿no? Entonces está conformado, por ejemplo, ¿no? Con el aire, la tierra, el agua, ¿no? Entonces eso también hay que tener en cuenta, ¿no? El concepto de biosfera, ¿no? Y acá hay otro concepto, ¿no? Que es la ecología, que a veces también se tiene o se confunde con el tema ambiente o con la definición del medio ambiente o ambiente, ¿no? Eh, la ecología es una rama, ¿no? De la biología, ¿no? La cual, como se dice ahí, es el estudio, se puede decir, ¿no? De la casa, del hogar, ¿no? No tiene que ver nada con el tema ambiente, ¿no? O el medio ambiente, sino que es una ciencia en sí, ¿no? Que nace bueno, claro, nace de la biología, ¿no? Entonces, hay que tener esto ¿no? Es una ciencia que se ocupa de las relaciones de los organismos en su medio, ¿no? Entonces, tengamos eso también en cuenta en los conceptos, ¿no? Hay más definiciones sobre ecología, ¿no? Muchas veces se confunde, como le digo, ¿no? Odum dice ella, ¿no? De manera errónea la palabra ecología creen que es o se considera como un sinónimo de medio ambiente y eso eh, es erróneo, ¿no? No es ello. Ahí nos dice que la ecología, ¿no? Se reduce al enfoque exclusivamente biológico, ¿no?
Y acá hay otra palabra que también a veces nosotros, ¿no? A veces definimos de alguna manera. Alguien me puede decir, o si aprecia la imagen, ¿cómo le podemos decir? El meme, ¿no? Algo así, ¿no? Este es más o menos, ¿no? La confusión que se tiene, ¿no? Entre también la ecología y el ecologismo, ¿no? El ecologismo nace pues del activismo, ¿no? De la ecología, hay personas que se dedican pues al cuidado, la protección del ambiente, de los mares, de los bosques, por ejemplo, ¿no? Y ahí se les considera pues ecologistas, ¿no? Pero el ecologismo es netamente pues un tema de activismo, ¿no? Y el ecólogo, la ecología, pues es ya, pues, ¿no? Es una rama, pues, de la biología que, bueno, se especializa, ¿no? El profesional, el que se guía por esa especialización, ¿no? Entonces, hay a veces también esa confusión en ese concepto, ¿no? De ecólogo con el ecologista. Pero la imagen o el meme este nos dice más que ello, ¿no? Que a veces, se le hace caso más al ecologista que al mismo ecólogo, ¿no? Y eso se ve muchas veces en los medios, en las noticias, bueno, en las redes sociales, ¿no? De que se confunde, ¿no? Y a veces, bueno, por el tema del activismo, eh, se puede decir que en las redes se tiene más seguidores, ¿no? Y a veces al que es científico, ecólogo, pues no muchos se hacen, ¿no? Y de repente ustedes han visto, hay una película que, bueno, para salirnos un poquito del tema, ¿no? Y una película que creo que se llama No miren arriba, no sé si la pudieron ver o no la vieron, ¿no? Más o menos refleja lo que menciona acá, ¿no? Eh, bueno, si la han visto, más o menos me van a entender, ¿no? Si no, también pueden verla. Creo que está en Netflix, ¿no? La película. Y bueno, refleja en esa película, ¿no? Que salen los científicos, hablan, ¿no? Que ya viene una catástrofe y nadie le hace caso, ¿no? Pero pues, si habla alguien de la farándula o otra cosa, ¿no? Están ahí, están pendientes en todo, ¿no? En ver eso, ¿no? Entonces, más o menos eso refleja la película, ¿no? Y bueno, también tenemos esto, ¿no? De ecosistema, ¿no? También se confunde o se tiene parecido o parecida definición al tema de medio ambiente, ambiente, ¿no? Y es, como ahí menciona, es una unidad del estudio de la ecología también, ¿no? Entonces, vamos viendo que el tema ambiental o ambiente tiene a veces, ¿no? Ciertas definiciones o hay otras definiciones que son parecidas, ¿no? Que tratan sobre esto, ¿no? El estudio de tanto los animales, los vegetales, microorganismos, por ejemplo, ¿no? El medio donde se interactúa. Eso más o menos son definiciones de, por ejemplo, de ecosistema, pero que son parte ¿no? De lo que es el ambiente, ¿no? Y acá hay, por ejemplo, ¿no? Tipos de ecosistemas, ¿no? Em, no existe un ecosistema único, sino hay varios, ¿no? Ahí podemos ver que hay ecosistemas marinos, de agua dulce, desérticos, montañosos, forestales, artificiales, ¿no? Y esto conforma bueno, el planeta o también el ambiente, ¿no? Acá, no sé si acá hay un video para verlo. A ver, vamos a verlo no sé de cuántos, creo que son de 5, lo vamos viendo. ¿Le parece? A ver, ¿me comentan? ¿Sí? Vamos a verlo y les hago algunas preguntas para ver qué se entiende, ¿no? En un segundo para proyectarlo porque es de YouTube.
Si se escucha, me avisan, me confirman, por favor. En el año 2015, se crea el grupo de trabajo responsable de la elaboración del Mapa Nacional de Ecosistemas, concordando la necesidad de desarrollar información sobre la ubicación espacial de los ecosistemas y los bienes y servicios que estos brindan en todo el territorio nacional. Definitivamente algo que a mí me gustó cuando vi el mapa de ecosistemas es ver este avance en 40 años, desde mapas de 1 en 1 millón, pero con información muy gruesa, a estos mapas como los de vegetación y cobertura vegetal que acaban de salir hace poco, y ahora este de ecosistemas, que te permite no solo al gobierno, no solo al sector privado, sino incluso las propias poblaciones nativas amazónicas o campesinas altoandinas, tomar decisiones de qué está ocurriendo en su territorio y cómo podrían potenciar ese territorio para tener siempre mejores beneficios y mejor calidad. Un esfuerzo interesante en términos que aúna el trabajo y las capacidades de diferentes instituciones. Instituciones públicas del gobierno nacional, como el Ministerio del Ambiente, como el Servicio Forestal, o gobiernos regionales, eh, instituciones académicas e instituciones de sociedad civil que trabajan en temas de conservación de la diversidad biológica, ¿no? Mostrando que esta construcción colectiva de un instrumento de gestión es la vía para lograr buenos resultados. Contar con este mapa de ecosistemas nos permite responder preguntas clave para la gestión territorial, desde la mirada multisectorial. Preguntas como, ¿dónde están los servicios ecosistémicos críticos para que las actividades económicas y las poblaciones sigan siendo sostenibles? ¿O dónde están los territorios más amenazados por la deforestación en términos también de pérdida de diversidad biológica? ¿Dónde están los territorios que tienen más diversidad biológica para su mejor conservación? Este tipo de respuestas pueden ser utilizadas por los diversos sectores para que sus actividades económicas sean más sostenibles en el tiempo. Uno de los problemas más importantes que viene afectando a nuestro país es el incremento de las presiones ambientales en las zonas marino-costeras. Eso debido al crecimiento demográfico que especialmente se ha concentrado en la costa peruana. Esto viene afectando las pesquerías, viene afectando aspectos de erosión marina e incluso las inversiones que se hacen en estos lugares. El mapa de ecosistemas nos ayudará a hacer una mejor gestión en estos espacios. Dentro de la política que se tiene como gobierno regional, venimos trabajando lo que son los proyectos verdes dentro de las zonas de conservación. Las concesiones para conservación son justamente dados a asociaciones, a gente organizada que promueve el tema de conservación y que a través de estos acceden a proyectos de inversión, pero con fines sostenibles de conservación y recuperación de ecosistemas. Herramientas como la zonificación económica ecológica, que deben de verse anidadas con la zonificación forestal, por ejemplo, y con un mapa de ecosistemas, te permiten ver desde diferentes planos cómo son las vocaciones del territorio para tomar decisiones de cómo quieres desarrollar. Tienes una oportunidad increíble de ir anidando herramientas para que cada vez tus decisiones sean mejores. Nunca serán perfectas, pero serán mejores. Nuestro principal trabajo es la conservación de la biodiversidad y estos espacios de vida. El tener mapeado los ecosistemas representa una base importantísima para gestionar el territorio de manera adecuada, en la que confluye, por un lado, la biodiversidad, el ecosistema y la población, y donde interactuamos a nivel de los servicios ecosistémicos. Y todo esto en el marco del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y una gestión adecuada del territorio.
Más de 4 millones de hectáreas del territorio nacional son ecosistemas que proveen servicios hidrológicos. 24% del territorio nacional son bosques de colina baja, el ecosistema de selva tropical más extenso. Huánuco cuenta con 18 ecosistemas, siendo el departamento con mayor número de ecosistemas a nivel nacional. 36 ecosistemas mapeados. Mapa Nacional de Ecosistemas del Perú. Información para el desarrollo armónico del territorio. Bien, si pudieron ver, ¿qué les pareció? ¿Alguien por ahí? ¿Nadie? ¿Se fueron? Ujú. ¿Alguien por ahí que pueda comentar lo que vio en el video? Nadie. Ni por el chat. Bien, ¿no? En el video lo que se puede ver es que el Perú tiene una variedad, ¿no? De ecosistemas, ¿no? Bueno, casi todos los tipos que mencionaba ahí, ¿no? Forestales, marinos, de agua dulce, desérticos, montañosos, ¿no? Y es muy importante, bueno, lo que menciona ahí, ¿no? Las autoridades, bueno, la ex ministra, ¿no? La doctora Lucía, este, que estos ecosistemas, tienen esa, ¿no? Esa fragilidad, ¿no? Esa vulnerabilidad, aparte de, algunos ecosistemas son únicos, ¿no? Hay una región, ahí menciona que tiene solo en una región, ¿no? En Huánuco, se tiene una variada, tiene, tiene más ecosistemas que otras regiones, ¿no? Del Perú, o departamentos en este caso. Otro dato que nos da ahí es sobre el ordenamiento territorial, ¿no? Lo que nos falta bastante, ¿no? Porque no se tienen casi mapeados, si se puede decir, estos territorios, ¿no? Estos ecosistemas. Y hay autoridades que, por ejemplo, ¿no? Hay un instrumento muy fundamental en el tema de esto, ¿no? Que es el ordenamiento territorial, que hay bastante, nos falta eh, por digamos, mapear y tener esto ya, digamos, un registro, si lo podemos llamar así, ¿no? ¿Y por qué es importante ello, no? Porque sabiendo dónde está un tipo de ecosistema, se puede, ¿no? Por ejemplo, proteger, ver qué especies de flora y fauna se cuenta, conservar ello y también, ¿no? Limitar o prohibir que ciertas o otras actividades se puedan desarrollar ahí, ¿no? Por ejemplo, de repente la caza, la minería, la agricultura, ¿no? Que de alguna manera, por ejemplo, pueden ocasionar la pérdida, ¿no? de ciertos ecosistemas. Hay ecosistemas únicos que también solo los puedes encontrar, por ejemplo, en una cierta región, ¿no? Del Perú o también o a nivel mundial, ¿no? Entonces, por ello es importante esto, ¿no? Lo que mencioné en el video, ¿no? Y de ello también nacen pues ciertas, digamos, leyes para su protección, ¿no? Para que de alguna manera se pueda conservar. Y esto es lo que tenemos nosotros, ¿no? ¿Cuáles son los ecosistemas del Perú? En el Perú cuenta con 39 ecosistemas, ¿no? 12 de ellos pertenecen a la selva tropical, 4 a la región Yunga y otros, 2 se identifican en la región andina, 9 en zona de costa y 2 en los ecosistemas acuáticos, ¿no?
Entonces se tiene estos 39 ecosistemas, ¿no? En el Perú tenemos una variedad de ecosistemas. Esta es una pregunta, ¿no? ¿Por qué es importante el mapa de los ecosistemas? Bueno, ya les mencioné, ¿no? Para identificar, para tratar de proteger, limitar que se genere otra actividad, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, las ecorregiones del Perú tenemos también, ¿no? Por ejemplo, hay el mar tropical en el Perú, el mar frío de las corrientes, es la corriente peruana, el desierto del Pacífico, bosques secos ecuatoriales, bosque tropical en del Pacífico, la serranía es esteparia, la puna, el páramo, la selva alta, la selva baja y otras importantes ecorregiones, ¿no? La sabana de palmeras, por ejemplo. En total que son 11 ecorregiones que se tienen, ¿no? En el Perú, de las cuales muy poco de repente se conoce, se investiga o también se protege, ¿no? Entonces hay un tema. Por ejemplo, los bosques secos poco a poco se están desapareciendo, si se le puede decir, ¿no? Se están extinguiendo ya los bosques secos ecuatoriales, por ejemplo. Tenemos 84 de los 104 ecosistemas que pueden haber en el planeta, ¿no? Entonces, por eso somos un país mega diverso, ¿no? Y acá se habla también de la biodiversidad, ¿no? La biodiversidad es la diversidad biológica en sí, ¿no? La variedad de componentes bióticos, o se puede decir de seres vivos que puede haber en ciertos lugares o también en ciertos, ¿no? O que existen en ciertos, ecosistemas. Entonces, la biodiversidad, bueno, es muy, muy importante, eh, r- o tiene mucho que ver con el ecosistema, ¿no? Entonces, eh, tiene que, eh, tiene que ver, por ejemplo, la variedad, la diversidad biológica, por qué somos nosotros, ¿no? Si nos preguntan por qué somos un país también mega diverso, que se le dice, ¿no? O hay una diversidad biológica en el Perú, ¿no? La variedad, por los 39 ecosistemas que existen, ¿no? En el Perú, ¿no? Hay distintas especies de flora y fauna, ¿no? En Perú, que otros países no tienen. Otros tienen un mínimo, ¿no? No vamos a Asia, no vamos a Oceanía, ¿no? Pero nosotros por tener esa variedad, perdón, esos múltiples ecosistemas, ¿qué pasa, no? Hay distintas variedades o distintas especies, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, estos datos, ¿no? El Perú tiene casi 20.375 especies de flora, 523 mamíferos, 1847 aves, ¿no? Reptiles, peces. Y cuando te preguntan, ¿no? ¿Por qué tiene ellos? Es por la variedad de ecosistemas que se tiene. Entonces, es un país que, por los ecosistemas que se manejan, tiene esta variedad de especies de flora, fauna, ¿no? Y tenemos unos 73, por ejemplo, millones de hectáreas de bosques, ¿no? Pero que en realidad ya se están depredando bastante, ¿no? Bosques amazónicos más que todo. Y estos conceptos, ¿no? Sobre flora y fauna que también les estoy mencionando. Flora, ¿no? Viene de la flora, de las plantas, ¿no? Y fauna viene, pues, ¿no? El tema de los animales en conjunto. Se habla de ¿no? Cuando se habla de fauna es respecto, pues, a los animales, ¿no? Y acá tenemos, ¿no? Perú cuenta con 17, es entre los 17 países más mega diversos, ¿no? La fauna reporta más de 1.831 especies de aves, por ejemplo, ¿no? 500 más de 500 especies de mamíferos, 400 especies de anfibios, 400 especies de reptiles, ¿no? Y, y hay más todavía por localizar, ¿no? De investigar, ¿no?
Y esto mucho, ese también trabajo, pues, ¿no? De repente de una profesión, ¿no? Tanto de los psicólogos como los biólogos. Y que en Perú, bueno, existe ese tipo de carreras, pero no son, bueno, tan reconocidos, ¿no? En el mundo científico a veces no se tiene mucho conocimiento quién es biólogo, ¿no? Cuando estamos en el tema ambiental, sí, recién a veces se lo conoce, pero más allá, muy poco, ¿no? Entonces, hay estas cifras, ¿no? En tema de diversidad en flora y fauna, ¿no? Ustedes han escuchado esto, ¿no? También, un concepto de repente que muy poco se habla o son conceptos actuales, ¿no? Que tienen que ver con un tema ambiental, con un tema que estamos viendo de las aves, ¿no? La bi- biomimesis, ¿no? Es como es decir, pues, ¿no? Que a veces hay tecnologías, inventos que se están generando en el mundo, ¿no? Para resolver a veces problemas de los humanos, ¿no? Se crean, por ejemplo, ¿no? Se creó por ejemplo, los aviones, las alas de los aviones, ¿no? Eh, Inspirados, por ejemplo, en las alas de las aves, ¿no? Se crearon ciertos otros inventos viendo ¿no? Eh, digamos, a ciertos animales, ¿no? Por ejemplo, estos protectores que usan, ¿no? Los surfistas, ¿no? Se colocan unos trajes, ¿no? Especiales para que puedan surfear, creo, ¿no? Por ejemplo, tiene eh, investigaron, ¿no? La piel, por ejemplo, del tiburón para poder hacerlo algo así, sus trajes, ¿no? Y por ejemplo, acá tenemos una inspiración ¿no? De esta ave, sirvió como inspiración, por ejemplo, para crear el tren bala, ¿no? ¿Y cuál fue bueno, eh, la inspiración, ¿no? ¿Qué pasa cuando hicieron los primeros trenes bala? Bueno, ¿no? Estos trenes, se les dice tren bala por la gran velocidad que se trasladan, ¿no? ¿Qué pasa? Que eran estos trenes en la parte de acá, eran, ¿cómo se dice? Planos, ¿no? Eran rectos en esta parte, ¿no? Entonces era quien crea, ¿no? El diseñador de este tren, cuando crean los primeros tren balas, esto era recto y qué pasa que no tenía cierta velocidad y hacía un ruido pues muy estrepitoso, ¿no? Y que generaban contaminación sonora, ¿no? Entonces, si tú estabas cerca cuando pasaba el tren, bueno, te dejaba pues, como se dice, ¿no? Sordo, ¿no? Y el inventor, ¿no? No, estuvo, pues, ¿no? Esto crean en Japón, ¿no? No salió, no sé, estuvo por ahí y vio esta ave que, bueno, volando y, bueno, no hacía nada de ruido, ¿no? Y se fijó, ¿no? Cuando volaba y todo ello, por el piquillo, ¿no? El pico que tiene esta ave, ¿no? Entonces, él luego se inspira, ¿no? En esta ave, lleva y, por ejemplo, ¿no? Crean el tren así de esa manera para que, a ver si no genera bastante ruido, ¿no? Entonces, cuando van y prueban ello, pues se logra ya no tener pues ruido, ¿no? O un ruido, bueno, el mínimo. Entonces, de eso trata, por ejemplo, este concepto, ¿no? Y eso de acá de repente han escuchado ustedes, el greenwashing o el greenwash, ¿no? O lo que se le puede llamar el lavado verde, ¿no? Son conceptos actuales que tienen un tema ambiental, ¿no? Eh,
Yo, la verdad, más que decirle, ¿no? El lavado verde es se le puede decir publicidad engañosa, ¿no? No sé si ustedes se han dado cuenta, se han fijado, por ejemplo, ¿no? Que ahora tú vas, compras, por ejemplo, ¿no? Una bebida como la que está acá, o esta bebida, o estos productos, y te colocan, pues, una etiqueta verde, te ponen cierta palabrita, ¿no? Por ejemplo, también, ¿no? El tema de comidas, ¿no? Le ponen verde, y ya colocándolo esto, ¿no? Según ellos, pues están, ¿no? Colaborando con el tema ambiental, o que ya son, no sé, ¿no? Respetuosos con el ambiente, etcétera, etcétera. Pero sigue siendo lo mismo, ¿no? La misma etiqueta, la misma, ¿no? Envoltorio, consume lo mismo, te siguen sirviendo el tema de ¿no? De las comidas por ejemplo, en recipientes de plástico, de Tecnopor, etcétera, etcétera, por ejemplo, ¿no? Pero por ponerle a veces ese color, ¿no? Ya eh, te hacen mención supuestamente que están, ¿no? eh, respetando, ¿no? Al ambiente, ¿no? Y no sé, acá son, no, bueno, no escriben, no dicen nada de ustedes referentes. Yo una vez vi una tesis de alguien, de una universitaria fue, ¿no? Que hablaba sobre más o menos de la etiqueta verde, ¿no? No sé si fue basado en ello, pero que bueno, ¿no? Que se certifique de alguna manera cuando sea, por ejemplo, orgánico o no, tenga alguna, digamos, de repente minimice su huella ecológica, ¿no? Cierto producto que se genere, ¿no? Pero en este caso, en la imagen, no, ¿no? O sea, solo es el etiquetado, si le podemos decir, ¿no? Ponerle cierto color, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Entonces, hay bastantes así, ¿no? O tú, no sé, ustedes van, compran algo, por ejemplo, y le dicen, no, esto es ecológico, pero solo porque le ponen verde y ya es ecológico, ¿no? Entonces, hay esto, ¿no? Ahí se puede investigar, se puede hacer muchas cosas respecto a por ejemplo, esto del greenwashing, ¿no? Se ve en, en nuestro país, se ve en otros países, ¿no? Que usan esta manera, por eso le digo, es una publicidad engañosa, ¿no? Más que todo, ¿no? Entonces, hay que tener esto en cuenta, que se ve, ¿no? Esto en la actualidad. Y bueno, muchas tiendas usan también, ¿no? Te venden algo y dicen, no, es orgánico, es ecológico, pero no sabemos, ¿no? Porque no hay quien lo certifique, entonces debería haber esto, ¿no? Una entidad, ¿no? Mm, o tener ciertas facultades, alguna entidad que te certifique si es ello, ¿no? Es ecológico o que se reduce más que todo su huella ecológica al generar cierto producto, ¿no? ¿No? Y se puede ir de repente midiendo, bueno, que hay más ingenieros, ¿no? Se puede hacer, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Hacer un tema de coeficiencia, ¿no? Medir su huella ecológica e hídrica, de carbono, ¿no? Y para ello, de repente, eh, sí, biodegradables, claro, correcto, Karen, pero a eso también vamos a mencionarlo más adelante. Pero ahora tú vas, ¿no? Por ejemplo, si adelantamos un poco al tema, los temas del curso, ¿no? En la actualidad también hay ese tema de las bolsas, la prohibición de ¿no? De las bolsas de plástico, ¿no? Y se ha fomentado mucho el tema de las bolsas biodegradables, ¿no? Y, y ¿no? Todas no son biodegradables, pues. Y acá hay la duda, ¿no? Porque hasta la actualidad, INACAL, ¿no? El Instituto Nacional de lo que es de calidad, ¿no? Ellos tendrían la facultad
de certificar ahora, por ejemplo, ¿no? El tema de las bolsas biodegradables, si son verdaderamente biodegradables, pero en la actualidad no lo hacen. Entonces, ¿no? Como dice Karen, mm, em, este, te pueden decir, no, esto es biodegradable, pero si no tiene esa certificación, ¿no? En la actualidad, ¿no? Por el INACAL es, o sea, hay que dudar, ¿no? Que sea pues verdaderamente biodegradable. No, pero sí es biodegradable, te pueden decir, ¿no? Pero si no tiene, hasta que no sea certificado, no es, bueno. O sea, queda, te genera la duda, ¿no? Entonces, hay eso ahora. Entonces, por ello, ¿no? También en esto de las, como le digo, las certificaciones, ¿no? Podría ser, por ejemplo, ¿no? INACAL, si tu producto lo quieres vender que es ecológico, por ejemplo, tendría, por ejemplo, ¿no? Tener una cierta certificación. Y hay una tesis, encontré sobre ello, pero más era como que, ¿no? Ponerle un sellito al producto, algo así, pero este, tenía buena idea, pero el detalle es, ¿no? Regular esto también, ¿no? Entonces, a través de normas técnicas, ¿no? A través de algún reglamento, ¿no? Para que de verdaderamente sea pues orgánico, inorgánico, ecológico, ¿no? Que se le menciona muchas veces, pero nadie nos, o sea, el ente que regule esto tiene que, pues, ¿no? Ser el que nos certifique que verdaderamente esto es pues ecológico, y no, biodegradable, orgánico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta. Bueno, vamos a continuar. Bueno, acá hay componentes del ambiente, más o menos ya de repente ustedes conocen o los mencioné también, ¿no? Agua, aire, suelo, flora y fauna, aspectos culturales y el hombre, ¿no? Aspectos culturales, por ejemplo, ciertas costumbres, ¿no? Em, Ancestrales, se le puede decir, ¿no? Por ejemplo, la cosecha de agua, ¿no? El tema de las siembras, ¿no? Hay muchos, personas, ¿no? Más que todos los agricultores en la sierra o también en la parte de selva, ¿no? Tienen algunos conocimientos, no son empíricos, pero que van pasando, ¿no? De generación en generación sobre respecto, por ejemplo, sobre la cosecha, ¿no? Qué meses que se tiene que sembrar, qué meses se tiene que cosechar, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, em, conocen ello, ¿no? Entonces, tienen ciertas costumbres también, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El pago a la Pachamama, ¿no? Son aspectos culturales, pero que tienen un tema, ¿no? Ambiental, ¿no? Y también hay tipos de ambientes, por ejemplo, el natural, el intervenido y el artificial, ¿no? El natural es prácticamente no hay la intervención, si lo podemos decir, ¿no? Del ser humano, ¿no? Aunque nosotros somos también parte de ello, ¿no? Del ambiente, del planeta. El intervenir es ya cuando, ¿no? Cierta parte, se puede decir, ha intervenido el ser humano, ¿no? En la casa de campo, en la playa, por ejemplo, ¿no? Y el artificial es ya creado, ¿no? Netamente por nosotros, ¿no? Por ejemplo, estas islas flotantes son, ¿no? Me parece, esto es en Dubái, ¿no? Y la represa, ¿no? Se crean ciertos ambientes, ¿no? Acá también. Entonces hay estos tipos de ambientes, ¿no? Y por acá también hay un tema, ¿no? En nuestro, por ejemplo, en el Código Penal peruano existe la alteración al paisaje como delito, pero es muy subjetivo también, ¿no? Porque, por ejemplo, para mí acá, ¿no? En esta imagen estoy, ¿no? Mm, Puede ser una alteración al paisaje, ¿no? Porque esto no se ve mucho en ese lugar, ¿no? O acá, ¿no? Árboles de la playa, la arena, ¿no? Y tenemos una casa ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay un tema muy subjetivo, por ejemplo, ¿no? Eh, no hay muchos casos, por ejemplo, ¿no? El tema de delitos,
o denuncias, digamos, ¿no? Denuncias ambientales, ¿no? O denuncias penales por la alteración del paisaje, ¿no? Ha habido sí un caso que fue más o menos relevante, creo que fue en una playa, no sé si fue el norte o el sur de Lima, que bueno, sí fue ciertamente una alteración del paisaje porque querían construir un cierto hotel en un acantilado de una playa, ¿no? Pero era muy grande y bueno, se habían derrumbado mucho, creo que ciertos, digamos así, una parte del cerro, ¿no? Entonces alteraba el paisaje cuando tú ibas a la playa, ¿no? Era muy, se le puede decir, escandaloso, ¿no? Podría ser, pero ¿no? Es muy subjetivo, porque para mí no puede ser esto también, se puede decir, alteración al paisaje, ¿no? Entonces ahí también hay como un cierto, ya, bueno, eso es, mm, a ver, dice, parte de la campiña, ya, pero ¿cuál es el fundamento? Para no alterar ello, ¿no? La campiña, claro, sí. Porque muchas veces tú vas también, por ejemplo, ¿no? En la parte sierra, tienen a veces las costumbres de poner gráficos en los cerros, letras, ¿no? Y que eso también, por ejemplo, debe ser prohibido, ¿no? A veces hasta colocan ciertos, ¿cómo se puede decir? Como estatuas, ¿no? Pero eso ya no es parte de un paisaje, ¿no? ¿Tú cómo te imaginas cómo es no sé, una montaña en la sierra, ¿no? ¿No? O una campiña, en este caso, por ejemplo. Entonces, por ahí, ¿no? Sí, Karen. Buenas noches, doctor. Ujú, Sí, le comentaba que aquí en Arequipa, ujú, bueno, yo soy de Arequipa, ujú, eh, tenemos una ordenanza que prohíbe el- la venta de terrenos que pertenecen o están dentro de lo que es la campiña arequipeña. Y bueno, acá sí se dio casos en que han urbanizado esos terrenos, ¿no? Y algunos sí han sido denunciados. Bueno, sí recuerdo un caso en el que se hizo un colegio y sí, los denunciaron a los del colegio. Incluso les pedían de que las construcciones tenían que derribarse, cosas así. Fue un problema así ujú. bastante grande que hubo y sí duró varios años, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en Arequipa sí existe esa ordenanza. Claro. Pero mira, ahí más o menos lo que mencionas, Karen, hay también un tema ambiental con el tema, por ejemplo, De la este, propiedad privada. de la propiedad. No, no más que todo eso, sino con el derecho, hay el derecho urbanístico, ¿no? Que hay parámetros para que tú puedas, por ejemplo, construir, si es, por ejemplo, dentro de una ciudad, ¿no? Pero también hay un tema, por ejemplo, ¿no? El tema de los terrenos, que muchas veces personas pues, que tienen, ¿no? Yo tengo un lote de terreno, pues, que son de repente ya 2 hectáreas. Y como es mi propiedad, ¿no? Mm, yo puedo hacer lo que quiero, dicen. Y esas 2 hectáreas empiezo a lotizarlo también, ¿no? Pero no se mide mucho las consecuencias de qué puede pasar, ¿no? Porque tú, para que, por ejemplo, tengas eh, lotices una hectárea o 2 hectáreas, pues tienes que también el tema ambiental y lo dejan de lado eso, por ejemplo, ¿no? Hay muchas ciudades que dejan y se empiezan a ampliar, ¿no? Pero no tienen en cuenta, por ejemplo, lo que es agua, desagüe, ¿no? Y comienzan a vender nada más como lote, pero empiezan a crecer, ¿no? O a construir, pero no tienen eso. Y, y el derecho urbanístico muy poco se toma en cuenta, ello, ¿no? El tema del tipo de la construcción, ¿no? Las casas. Ahora construyen las casas pues de una manera que, o sea, al antojo, ¿no? Pero no teniendo ciertos parámetros, ¿no? Entonces, eso también, porque eso también es una afectación por ejemplo, ¿no? Al paisaje, ¿no? A lo que estamos hablando, la contaminación visual también. Por ejemplo, recientemente,
creo que a inicios de este año salió una norma que, por ejemplo, se va a empezar a prohibir, bueno, no se reglamenta todavía, se está prohibiendo, por ejemplo, que, ¿no? Se elimine ya el cableado, ¿no? Por ejemplo, en las ciudades de los postes, ¿no? Porque hay bastante cable, ¿no? Tanto de, por ejemplo, de la luz, del internet, ¿no? Y a veces hay bastante eso, ¿no? Y también lo han llevado por ese tema, ¿no? De que es una contaminación visual, ¿no? No está muy estético. Entonces se está viendo también el tema ya de reglamentar ello y comiencen a eliminarse tanto ¿no? el cableado, o sea, aéreo, por los postes, ¿no? A veces se hacen enredaderas de ello, ¿no? Y se está como, o bueno, se va a obligar a estas empresas, ¿no? Que tanto, por ejemplo, de luz, de telefonía, ¿no? De cable, ellos empiecen a, bueno, a eliminar ello y que se haga, por ejemplo, de maneras, ¿no? Subterránea. Entonces, hay ciertos, por ejemplo, ¿no? Normativas que se deberían, ¿no? Ir fomentando justamente por ello, ¿no? Que tiene una connotación un tema ambiental. Entonces, hay esos detalles y bueno, gracias, Karen, por tu intervención, ¿no? Vamos a continuar. Y bueno, esto es, ¿no? Un tema tanto ambiental, bueno, esto es algo que debemos tener en cuenta, ¿no? La naturaleza a veces no es el Estado, ¿no? Sino somos todos, nos pertenece y debemos también defenderlo, ¿no? No solo esperar de repente que el Estado también eh, haga su tarea, ¿no? Entonces, esto es como que se dice que, ¿no? El planeta es una propiedad colectiva, nos pertenece a todos. Entonces, esa es una frasecita. Y acá vamos a entrar en un tema de las nociones jurídicas del ambiente, ¿no? El, el ambiente, ¿no? Si jurídicamente queremos hablar, tiene ya ciertas definiciones también, ¿no? En nuestros, digamos, em, en nuestros cuerpos normativos, ¿no? Y por ejemplo, ahí tenemos una definición, ¿no? Una noción de ambiente, ¿no? Ya una noción jurídica, ¿no? Que es el conjunto de elementos físicos, químicos y biológicos de origen natural o antropogénica que rodean a los seres vivos y determinan sus condiciones de existencia, por ejemplo. En el sentido amplio, el concepto de ambiente también comprende el medio social en el cual se desenvuelve, ¿no? Ujú. Ahí lo tenemos, por ejemplo, en el glosario de términos de gestión ambiental peruana, ¿no? Y es un tema normativo, porque estos conceptos también lo tenemos en algunas sentencias, ¿no? Del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, ¿no? En Estocolmo, eh, Estocolmo ha sido un acuerdo, ¿no? Hay unos acuerdos internacionales, ¿no? Entonces, Estocolmo también nació también un tema del concepto ambiente, ¿no? Estocolmo y el tratado, ¿no? Convenio internacional, ¿no? Y ya les voy a explicar también el tema de los tratados internacionales. Y ha habido algunas primeras, ¿no? Nociones jurídicas sobre el ambiente, ¿no? Eh, por ejemplo, las primeras, nociones se tenía una referencia, pues, ¿no? A las normas y a ciertos movimientos o, ¿no? Ideas que se tenían respecto al paisaje, ¿no? Se tenía esto, como les digo, temas del paisaje, ¿no? Temas paisajísticos, ¿no? Eh, no se tenía pues un concepto muy claro sobre, ¿no? Lo que nosotros tenemos ahora, ¿no? Sino se tenía esto, ¿no? De que el ambiente era pues un paisaje, ¿no? Y un poco se tiene hasta actualidad, yo he visto que se tiene esa connotación, ¿no? De que el ambiente es un paisaje, ¿no? O sea, a veces hay muchas personas que van a un lugar, ven algo y dicen, ay, qué bonito el ambiente, ¿no? Pero el ambiente es todo, hasta
donde estamos ahora, ¿no? En la ciudad, realmente en casa, ¿no? Es todo lo que nos rodea, donde estamos. Pero se tenía en ese tiempo una referencia pues al paisaje, ¿no? O sea, el campo, una laguna, el mar, ¿no? Solo el tema paisaje, ¿no? Y bueno, tenía por ejemplo, el paisaje de, bueno, por ejemplo, un parque, ¿no? Porque eran bienes públicos con el objeto de proteger, ¿no? Y a la segunda noción se tenía pues un tema ya de los recursos naturales, ¿no? Tanto el aire, el agua, el suelo. Y otra tercera, ¿no? Noción jurídica se tenía pues como el objeto de la planificación territorial, ¿no? De planificar, ¿no? Qué lugares, por ejemplo, eh, habitable, no habitable, se le tenía más o menos esas, ¿no? Esas connotaciones en el tema ambiental. Ah, esto es este bosque allá, entonces fue- se le planificaba como a un territorio. Entonces se tenía esos conceptos antes, ¿no? Y más o menos ahora se tiene otro concepto, ¿no? Que es el ámbito físico, ¿no? De diversas acciones humanas, en la cual, ¿no? En el cual se utilizan sistemas, ¿no? Se habla ya más o menos de sistemas, de medios, ¿no? Entonces, acá se habla, por ejemplo, ¿no? de un tema de concepto jurídico, ¿no? El tema de la gestión de elementos del ambiente y la del territorio, por ejemplo. Y acá más o menos ya se tiene más conceptos, ¿no? Sobre que está formado por los recursos, los sistemas naturales primarios, ¿no? Ya se habla del aire, el agua, ecosistema, flora y fauna. Ha ido evolucionando el tema, ¿no? O la noción jurídica que se tenía, ¿no? Del ambiente, ¿no? Por ejemplo, en la Constitución de España, ¿no? Nos habla, por ejemplo, que el ambiente, eh, ¿no? Medio ambiente, le dicen ahí, que incluye no solo los elementos físicos, es el agua, el aire, el suelo, la flora, fauna, ¿no? Las materias primas, ¿no? Por ejemplo, habla ya de las materias primas, de los recursos naturales, si le podemos decir así, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Habla de tanto de materias primas, tanto energéticas como los alimentos, por ejemplo. En Sao Paulo, ¿no? En Brasil se tenía también, ¿no? Ya ciertos, en su constitución, ¿no? Eh, Ciertos conceptos también, o nociones jurídicas del ambiente. Y se ha ido también por acá, ¿no? Otros autores definiendo el ambiente, ¿no? Sobre ya los recursos naturales, ¿no? Y habla de la atmósfera, los espacios, ¿no? Sobre el tema de las fuentes primarias de energía, ¿no? Y en nuestro país también, ¿no? Se tenía ya en el año, por ejemplo, 1979, en nuestra constitución se tenía ya un concepto, ¿no? Sobre ambiente, ¿no? Y que todos teníamos un derecho, por ejemplo, a habitar en ambiente saludable, ecológicamente equilibrado, ¿no? Y ¿no? Que tenga eso, ¿no? Esto de acá, ¿no? Por ejemplo, dice ya, ¿no? La preservación del paisaje y de la naturaleza. Como le digo, ¿no? Se tenía esa idea, ¿no? Del tema del ambiente, ¿no? Que es un tema del paisaje, separan dando paisaje, naturaleza, por ejemplo, ¿no? Y que, bueno, es un deber de conservar también, ¿no? Y es obligación del Estado prevenir y controlar la contaminación. Ya más adelante se tenía, por ejemplo, ¿no? El Código del Medio Ambiente, ¿no? Y los recursos naturales, y definen más o menos como el sistema de elementos naturales y artificiales, ¿no? La actividad humana donde interviene el hombre en busca del bienestar y naturaleza del espíritu. Entonces, se ha ido, ¿no? Evolucionando también el concepto jurídico de ambiente. Y acá, ¿no? Como les dije, el Tribunal Constitucional, en una sentencia, ¿no? Ya nos define más o menos en su amplitud el tema o el concepto de ambiente, ¿no? Como elementos, ¿no?
elementos naturales, vivientes, inanimados, sociales y culturales, ¿no? Existentes en un lugar determinado, influyen en la vida material y psicológica de los seres humanos, por ejemplo. El ambiente es concebido como el medio en el cual se encuentran contenidos todos los factores que hacen posible la existencia humana. Entonces ya tiene más amplitud, ¿no? El concepto jurídico de ambiente, ¿no? Entonces va evolucionando también ¿no? Este concepto. Y acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Así como hemos hablado de los componentes del ambiente, hay normas que regulan, ¿no? Estos componentes, ¿no? Por ejemplo, los componentes físicos, ¿no? En el Perú existen estas leyes que protegen, ¿no? Los componentes físicos, por ejemplo, ¿no? Tenemos para protección del agua, tenemos la Ley General del Ambiente, ¿no? Tenemos la ley de los recursos hídricos, ¿no? También tenemos normas sobre los estándares de calidad de agua. En el aire también, ¿no? Estándares de calidad, los límites máximos permisibles, normas sobre límites máximos permisibles también en emisiones, ¿no? Tanto de vehículos, como hidrocarburos, ECA sobre ruido, ¿no? Eh, en esto de ruidos, y bueno, también el tema de componente de aire, hay unos proyectos, pero no sé en cuánto se ha avanzado, pero quieren hacer una ley respecto a, ¿no? A lo que es la calidad del aire, o el aire en sí, en general. No sé en cuánto se habrá avanzado, pero están en ello, ¿no? Una norma respecto a esto, ¿no? A lo que es el aire, ¿no? Bueno, tenemos otro componente, son los suelos, ¿no? Estándares de calidad de suelo. Y otras que también tienen, ¿no? Disposiciones complementarias con el tema de calidad del suelo, ¿no? Tenemos también, ¿no? Un componente, ¿no? Componente biótico, ¿no? Sobre vida, ¿no? Sobre la flora, fauna, ¿no? Sobre la diversidad biológica. Y ahí tenemos leyes sobre, ¿no? Por ejemplo, la ley forestal y de fauna silvestre. Es, es una norma que busca, ¿no? El tema de la protección, tanto, ¿no? De la flora, ¿no? Las plantas, todos sus tipos, ¿no? Eh, ¿no? También de la fauna silvestre, ¿no? De las especies, ¿no? De animales que se tienen, ¿no? En el Perú. Y también hay un sistema, ¿no? Hay una ley, la 28834, que se trata sobre, ¿no? También protección, ¿no? El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ¿no? Porque si podemos decir así, ¿no? Em, para que se pueda proteger, por ejemplo, cierta especie de flora o de fauna, tiene que existir ¿no? Un ecosistema, un área, ¿no? Donde vive esta flora, esta fauna, ¿no? Entonces tiene que protegerse también estas áreas, ¿no? Sino, ¿de qué serviría, por ejemplo, tener una ley que dice, ¿no? Hay que proteger cierta, no sé, no sé, el mono choro de cola amarilla, ¿no? Ya se protege, pero si no se protege su hábitat, donde vive, su ecosistema, ¿no? No tendría sentido, ¿no? Algo en donde pueda vivir, entonces no habría, ¿no? Entonces ahí tenemos esa ley. También tenemos un reglamento de la norma anterior, ¿no? De cómo se hace la funcionalidad de este sistema, ¿no? De ahí tenemos ¿no? Respecto a lo que es la diversidad biológica, ¿no? La Declaración de Río, que es un acuerdo internacional, ¿no? Los acuerdos internacionales son, una, una, eh, ¿cómo les puedo explicar? Son normas, no, son acuerdos que se tienen, ¿no? Por ejemplo, entre países y en los cuales
se obligan, ¿no?, entre países para que se regule, ¿no?, ciertas cosas, ¿no? Entonces, en la Declaración de Río se crea, por ejemplo, ¿no?, los acuerdos sobre ¿no?, la conservación, ¿no?, de la diversidad biológica en el Perú, ¿no? Entonces, pues, ser parte de esta declaración, ¿no? Como Estado, como Perú, tenemos a ciertas normas, ¿no? Vamos a regular ciertas normas para ello, ¿no? También tenemos ahí, por ejemplo, la ley, ¿no?, 26839, que es una ley que mm, muy poco la verdad que se habla, ¿no?, sobre lo que es el aprovechamiento sostenible, también de los recursos naturales, ¿no? Regula el aprovechamiento de la biodiversidad, por ejemplo, ¿no? Y esta ley muy poco a veces se considera, lo podemos decir allí, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esta norma porque la verdad que no se toma en cuenta en muchos aspectos, ¿no? Y bueno, hay un decreto supremo que habla sobre la Estrategia Nacional de la Biodiversidad Biológica, ¿no?, que trata de ello, ¿no?, de la conservación de las especies de flora y fauna, si lo podemos decir así. Y también hay, ¿no?, otro componente, ¿no?, aparte del físico, del biótico, hay el componente sociocultural, ¿no?, social y cultural, perdón. Y ahí yo les quiero preguntar si ustedes conocen de alguna norma que tenga esto, ¿no?, componente social y cultural, pero que esté basado en el tema ambiental, con sus componentes. ¿Conocen alguna? Ya, Karen dice no. Por ejemplo, hay una norma que, bueno, bueno, se regula en el 2012, me parece. Es prácticamente no tan antigua, ¿no? Por ejemplo, esta del 2012 es la ley de la consulta previa, ¿no? Que tiene un componente cultural, social, pero que tiene, ¿no?, este tema, ¿no? Un componente ambiental, ¿no? La ley, ¿no?, de la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, ¿no? Donde si se quiere hacer cierta actividad, ¿no? No sé, en cierto lugar donde de repente hay esto, ¿no? Algún pueblo indígena o originario, ¿no?, se tiene que hacer la consulta previa, ¿no? Entonces, esta ley, ¿no? Por ejemplo, la ley de la consulta previa tiene esta connotación, por ejemplo, ¿no? Social, cultural, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, esta norma sobre, ¿no? Tenga este componente. Había otra, a ver, mm, sí, sí, hay otra, pero a ver, no se me viene ahorita a la cabeza. Mm, No, a ver si me acuerdo, les hago, de conocer esa norma. Pero la más conocida, una referente sería, ¿no? La consulta previa. Y acá hay otro tema, ¿no?, que tenemos que conocer, ¿no?, respecto a lo que es el desarrollo sostenible, ¿no? Es una palabra, un concepto que digamos, eh, se habla, ¿no? Se comenta mucho, ¿no?, sobre esta palabra, esta frase, si le podemos decir, ¿no? Pero ¿qué es en sí, ¿no?, el desarrollo sostenible? Em, Cuando te preguntan a veces, no sé, mm, no se sabe su concepto, ¿no?
Bueno, va saliendo un poco de la historia, ¿no? Este concepto nace en 1987, ¿no? Dentro de un informe, ¿no? El informe de Gro Harmer, Brundtland, ¿no? El informe Brundtland, habla, ¿no? O conceptualiza este tema, ¿no? El tema del desarrollo sostenible, ¿no? Y lo define, de cierta manera como, ¿no? ¿No? Que se debe garantizar, ¿no? A las futuras generaciones, ¿no? Los recursos que se puedan aprovechar en nuestra actualidad, ¿no? Así de simple es el concepto de desarrollo sostenible, pero muchas veces no tienen eso, ¿no? Muy claro. Entonces, el desarrollo sostenible es ello, ¿no? Aprovechar de alguna manera los recursos que se tienen, ¿no? En la actualidad, pero sin, ¿no? Digamos, de gastar, ¿no? Para las futuras generaciones, ¿no? Sin vulnerar que este recurso pueda, pues, ser también aprovechado, ¿no? Por las futuras generaciones, ¿no? Y ahora en la actualidad hay un tema también muy, ¿cómo se puede decir, no? Hay algunas personas que también, ¿no? Ya empiezan a criticar ¿no? Este concepto, ¿no? Porque te dice, ¿quiénes son las futuras generaciones también, ¿no? Nadie sabe ciencia cierta quién es las futuras generaciones. O sea, y podemos decir, ¿no? Extremistas dicen, pero ¿quiénes son las futuras generaciones? Pueden ser nuestros hijos, nuestros nietos, pero ¿quién garantiza de que puedan existir también? Dicen, ¿no? Y es un debate ello, ¿no? Pero más o menos, ¿no? El desarrollo sostenible es esto, ¿no? Eh, garantizar, ¿no? Los recursos para nuestra futura generación, ¿no? Y acá tenemos también, ¿no? El desarrollo sostenible tiene que tener estos enfoques, ¿no? Estos pilares, ¿no? Tanto el social, económico y ambiental, ¿no? Entonces hay bastantes, digamos, acuerdos, tratativas, ¿no? Que mm, tratan de que, ¿no? Funcione o se pueda eh, prosperar en este tema, ¿no? Pero es un poquito muy difícil, ¿no? Porque ahora se habla, por ejemplo, ¿no? Del tema de los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, ¿no? Y que, mm, bueno, nos faltaría 7 años para que digamos que se haya logrado ser próspero en esto, ¿no? Pero, bueno, seamos algo realistas, no se ha mejorado, ¿no? Y hablar también de ello, ¿no? De los recursos, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no se puede eh, mm, decir que se puede lograr, ¿no? Un tema de la Agenda 2030, ¿no? Que se llegue a los objetivos del desarrollo sostenible para el 2030, porque hay eso, ¿no? ¿Han escuchado de esto? Del día del sobregiro de la Tierra, alguna vez. ¿Alguna vez escucharon de ello? Nadie. Nadie, nadie por ahí. El día sobregiro de la Tierra es un tema de que, ¿no? Eh, bueno, hablando lo primero, ¿no? O sea, por ejemplo, si hablamos de desarrollo sostenible,
y hay sobrepoblación, ¿no? Somos 10.000 millones de habitantes, o seremos 100.000 millones de habitantes para el 2100, ¿no? Hay sobrepoblación. Pero el sobregiro de la Tierra es que los recursos que tenemos nosotros lo agotamos, por ejemplo, se mide, ¿no? Al año cuántos recursos gastamos nosotros los humanos, las personas, ¿no? Y ¿no? En un año tendría que alcanzarnos, ¿no? Todos los recursos naturales que hay en el planeta para sobrevivir un año, ¿no? Los habitantes que somos. Pero ahora, ahora los recursos que se tienen solo se gastarían en un mes o medio, perdón, en medio año o 7 meses, o sea, 6 meses o 7 meses, ya agotamos los recursos que deberían darnos para todos los habitantes del planeta, ¿no? Los gastamos en medio año, ¿no? Lo que debería gastarse en un año. Entonces, se podría hablar de desarrollo sostenible, si queremos llegar al 2030, muy difícil, me parece, ¿no? Bueno, es una opinión mía, ¿no? Entonces, hay a veces, ¿no? Políticas, ¿no? Acuerdos que no son tan, ¿no? Reales. Y acá tenemos, ¿no? Los 17 objetivos de la Agenda 2030, que son los 17 objetivos eh, del desarrollo sostenible, ¿no? Supuestamente, ¿no? Terminar con la pobreza, el hambre, ¿no? Que haya bienestar, salud, calidad, ¿no? En educación, igualdad de género, agua limpia, saneamiento, ¿no? Energía, asequible, no contaminante, trabajo ¿no? Decente, crecimiento económico. eh, ¿No? Son 17, ¿no? Pero para el 2030 se podrá, más a lo que más o menos les estoy mencionando. No sé si nos pusiéramos la pila, sí, ¿no? Y se habla también de ello, ¿no? El tema de, por ejemplo, lo muy de moda, ¿no? De la economía lineal a la circular, ¿no? Ahora se habla bastante de la economía circular, que es algo muy, muy interesante, que se quiere fomentar, o bueno, hay normas que están fomentando ello en nuestro país, ¿no? Como la ley de gestión de residuos sólidos nos habla ya, por ejemplo, de la economía circular, ¿no? El tema de, este, ya no, eliminar, ¿no? Ciertos residuos, no basura, ¿no? Sino residuos que se pueden reaprovechar, ¿no? O ingresar de repente al mercado, ¿no? Otra vez a ser utilizados, ¿no? Para su consumo, utilización, reutilización, reparación, ¿no? Entonces, se habla de ello, ¿no? También en nuestras normas en la actualidad. Es también parte, ¿no? Del desarrollo sostenible, lo que se trata de fomentar, ¿no? El consumo y producción sostenible, ¿no? Y acá, bueno, ¿no? Ya para ingresar al tema, ¿no? Del derecho ambiental, ¿no? Mm, ¿Qué es el derecho ambiental? No sé, acá creo que la mayoría son ingenieros, ¿no? O por acá hay abogados, sí creo. Y para hacerlo, ¿no? El derecho ambiental es una disciplina jurídica, ¿no? Información. Es una rama del derecho que es, bueno, prácticamente joven, ¿no? No es tan antigua. Eh, hay, ¿no? Se está formando. ¿Y qué es lo que busca, no? Lo que regula, bueno, el derecho ambiental lo que busca es regular, ¿no? O lo que busca es regular, ¿no? Las relaciones humanas para la convivencia pacífica con el ambiente, ¿no? Regulan tanto, ¿no? Derechos
obligaciones de las personas para convivir de alguna manera en un ambiente, pues, ¿no? Adecuado, ¿no? Si no, no se podría vivir, ¿no? Si lo podemos decir así. Eh, También nos habla, ¿no? Que el derecho ambiental es un conjunto de normas que regulan, ¿no? Las relaciones del derecho público y privado tendientes a preservar el medio ambiente, ¿no? Libre de contaminación, mejorando en este caso si estará afectado, ¿no? También regula ello, ¿no? Tanto a lo público, a lo privado, que busca, ¿no? Como fin preservar, ¿no? El ambiente, ¿no? Y también, ¿no? Regula en el caso de que sea, pues, ¿no? Afectado, pues, se pueda mejorar también. Eh, y acá es un concepto también, bueno, no es una definición, ¿no? Que antiguamente o existe, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El derecho agrario, minero o de aguas, que son más antiguos que el derecho ambiental, que no viene a reemplazarlos, sino que también se dedica a estudiar implicancias jurídicas que son relacionadas a ello, ¿no? A estos elementos. Porque existe también el derecho, pues, agrario, minero y de agua, ¿no? También existe, por ejemplo, el derecho forestal, que eso es, pues, el derecho forestal es, pues, prácticamente es un bebé recién nacido, ¿no? Hay poco, mm, este, hay poco sobre, ¿no? El derecho forestal, ¿no? Hay legislación, sí, pero o sea, derecho, así como rama de estudio forestal, no hay mucho, ¿no? Es más, les comento, ¿no? Si ustedes, bueno, mi persona, ¿no? Bueno, hace este tipo de eventos, ¿no? Ya más de casi 6 7 años. Y he tenido, pues, ¿no? Participantes de distintos lugares, ¿no? Como creo, Karen creo que es de Arequipa, ¿no? He tenido participantes de, bueno, casi de todas partes del- del país. Y me da la curiosidad de, ¿no? Por ejemplo, participante que es de, no sé, de Cusco, de qué carrera es, ¿no? A los que son de carrera o que estudian derecho, les pedía, ¿no? Pásame a ver qué te enseñan en tu sílabo de tu universidad, a ver, y qué te enseñan en el curso de Derecho Ambiental, ¿no? En las universidades, ¿no? Y bueno, me las brindaban, ¿no? Y me las pasaban y a veces revisaba, bueno, el tema que les enseñaba, ¿no? Y bueno, es muy, ¿no? Un tema es que te enseñan muy poco, ¿no? O sea, en la universidad te enseñan, pues creo, poquísimo, sí, creo que llevas es como a veces como el curso de relleno, ¿no? Si quieres lo llevas, o es como se dice el curso electivo, creo que valen 2 créditos, 3 créditos, ¿no? Es más, te enseñan derecho ambiental y minero juntos, que es muy distinto el tema, ¿no? El derecho ambiental con el tema de mineros, muy distinto, ¿no? Y, y hay algunas universidades que prácticamente ya no se les enseña, ¿no? Bueno, en las facultades de derecho se les puede decir. Hay algunas universidades, he visto que te dicen, ¿no? Curso de Derecho Ambiental y te enseñan Derecho Informático, de aviación, algo así, normas de ello, que prácticamente a veces no se tiene mucho, ¿no? O sea, mucho, digamos, conocimiento, ¿no? Y voy a ello de que, ¿no? Por ejemplo, hay el derecho forestal. Imagínense, Chile tiene eso, ¿no? Hay libros de derecho forestal chileno. ¿No? ¿Y Chile qué tiene? Bosques no tiene. Bosques amazónicos no tiene. Pero, o sea, ¿cuál es la razón de que ellos tienen regulado un tema de derecho forestal? Que ellos sí tienen bosques, pero, o sea, que han sido, ¿cómo se puede decir? Creados, ¿no? De pinos,
de pinos y de otro, no recuerdo el específico, que es parecido al pino. Entonces ellos, a través de sus normas, ¿no? El derecho forestal regulan ello, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos aprovechan esa madera para que puedan hacer, fabricar, por ejemplo, muebles, ¿no? O la misma madera se la vendan a nivel de su país o fuera, ¿no? Entonces, esos temas hay que, ¿no? Por ejemplo, en el Perú falta, ¿no? El derecho forestal mm, son contaditos los que manejan ese tema, por ejemplo, en el Perú, ¿no? O sea, profesionales, ¿no? Claro, existe la carrera de ingeniería forestal, que es muy distinto pues al tema ¿no? del derecho, que es más legal, ¿no? Y el otro es más técnico. Pero hay eso, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, el derecho forestal, pues, es un bebé recién nacido, ¿no? Para el tema del derecho agrario, minero, de aguas que viene, pues, décadas, ¿no? Igual el derecho ambiental viene décadas. Entonces, va evolucionando también, ¿no? El tema del derecho, ¿no? El derecho nace, ¿no? Ciertas ramas también, ¿no? Va, ¿no? al acorde también como nosotros, como ciudadanos, cómo se va evolucionando, ¿no? Hay también, por ejemplo, ¿no? Los delitos ahora informáticos, que antes no se tenía en cuenta, por ejemplo, para ver que no estamos en constante evolución, ¿no? Pero estamos en ello, en información, ¿no? Entonces, continuamos con ello. Entonces, bueno, pues, algunos conceptos, si se puede decir, ¿no? Antes se le llamaba pues al derecho ambiental el derecho ecológico y también se le llamaba el derecho del entorno, ¿no? Cuando mencioné con el tema del paisajístico, ¿no? Se tenía esa idea, ¿no? Otra connotación, ¿no? Otras ramas le decían, ¿no? Otros juristas se le llamaba también derecho del gobierno planetario, ¿no? Y acá, ¿no? Una característica que tiene el derecho ambiental, ¿no? Es multidisciplinaria, tiene un alto componente, ¿no? Tecnocientífico, ¿no? Este, este carácter preventivo, porque las normas ambientales, la legislación ambiental no es, pues, ¿no? Castigar al que contamina, ¿no? Sino al contrario, ¿no? Trata de prevenir, ¿no? Que se conserve, que se protege, por ejemplo, ¿no? El ambiente, ciertos recursos, cierta especie de flora y fauna, ¿no? Y tiene una vocación, como dice, ¿no? Universal y transversal, ¿no? Claro, porque el ambiente, las normas, no van a proteger, pues, bueno, el ambiente de, no sé, de Carlos, ¿no? O, si no es para todo, ¿no? Por eso tiene eso, ¿no? Que es universal, ¿no? Entonces, aparte de ello, vamos a ir también hablando, ¿no? ¿no? El derecho o las normas nacen de ciertos principios, ¿no? Cierta, eh, que son principios que dan el de por qué se protege el ambiente, si le podemos decir así, ¿no? Son fuentes, ¿no? Se le llama fuentes a a los principios, bueno, para no ser tan doctrinario, para que no entiendan, es como decir la razón de por qué se protege, ¿no? El ambiente o para qué se hizo tal norma, ¿no? Entonces ahí están los principios, que lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, ahí habla, ¿no? De precaución, prevención, responsabilidad ambiental, acceso a la información, participación, ¿no? Y les voy a dar unos ejemplos de ello también. Y aquí hay algunas definiciones, ¿no? Del, del derecho ambiental, ¿no? Disciplina jurídica que investiga y estudia y analiza las diferentes relaciones entre los bienes naturales y las actividades antrópica, perdón, antrópica relativa al hombre, ¿no?
orientadas a la regulación de las conductas, ¿no? Humanas, si le podemos decir así, ¿no? Para el uso de los recursos, todo. Acá también habla sobre, ¿no? De definir al ambiente como las reglas que se encargan de la tutela jurídica de, ¿no? Del ambiente, por ejemplo. Hay otras definiciones en el diccionario, ¿no? Español, ¿no? Jurídico de la RAE, ¿no? También ahí tenemos otro, ¿no? Que es un órgano complejo que entrelaza tratados, convenios, estatutos y reglamentos que opera, ¿no? Si hablamos, ¿no? De la legislación ambiental que dice ahí, ¿no? O sea, entrelazada, ¿no? Porque hay distintos tratados internacionales sobre temas ambientales, ¿no? Normas, reglamentos, ¿no? Que se tienen, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo poco a poco. Se habla que también es una rama del derecho autónomo, ¿no? Pero eso es más doctrinario, si le podemos decir así, ¿no? Lo fundamental es que, ¿no? El derecho, o lo básico para que se pueda entender, el derecho ambiental es el conjunto de normas jurídicas que regula las actividades humanas para proteger, ¿no? El ambiente, ¿no? Este es un concepto también ya muy evolucionado, si le podemos decir. Este es de un jurista que se llama Antonio Benjamin, es un jurista brasileño, ¿no? Que nos habla, ¿no? De que, por ejemplo, ¿no? El macrofin del derecho ambiental es lograr la sustentabilidad, ¿no? Y nos habla ya del tema del patrimonio, ¿no? De protección también del patrimonio natural, cultural, ¿no? Tuve la grata oportunidad de conocerle al señor muy, 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 reconocido en Brasil, ¿no? Y esto es un concepto que a los que les gusta el derecho ambiental, lo deben conocer, ¿no? Bueno, más los, se puede decir los abogados, ¿no? A nivel no sé si puede decir de Latinoamérica, ¿no? Es un jurista que se llama Ricardo Lorenzetti, que tiene su libro, La teoría del derecho ambiental, ¿no? Y acá metafóricamente te dice algo, ¿no? Y este es un concepto que, ¿no? Mucho ¿cómo les puedo explicar? ¿No? Conozco muchos, ¿no? Amistades que son de otros países, de Costa Rica, Colombia, Ecuador, ¿no? Que les gusta el tema del derecho ambiental, ¿no? Y son como colegas míos, y este es uno de los primeros conceptos que, bueno, es metafórico, pero que de alguna manera te incita, ¿no? A, a- al que eres de derecho, ¿no? El tema, o que eres abogado, pues a que te llame la atención, si le vamos a decir así, el derecho ambiental, ¿no? Dice ahí, ¿no? El derecho ambiental es de codificante herético, ¿no? Como que hereje, ¿no? De nadie. Se trata de problemas que convocan a todas las ciencias, ¿no? A una fiesta, dice, exigiéndoles un vestido nuevo. La invitación es amplia, ¿no? Tanto abarca lo público, lo privado, lo penal, son ramas del derecho en este caso, ¿no? En la cual no se excluye a nadie, ¿no? Y la única condición es que se adapten nuevas características, ¿no? Lo que se refiere ahí es que, ¿no? Que tenemos que verlo de otra manera, ¿no? El tema del derecho ambiental, ¿no? Porque el derecho ambiental ha roto ciertos esquemas en el tema jurídico, ojo, ¿ah? Y ahí te habla, ¿no? De que tenemos que, ¿no? Ir al vestido nuevo, ¿no? Un vestido nuevo, a una nueva fiesta, ¿no? Con un vestido nuevo. O sea, es ver de alguna manera distinta el tema, ¿no? Eh, y hace la invitación a todas las demás ramas del derecho, ¿no? Y que se adopten nuevas características, nuevas características desde que ¿no? el derecho, este, ¿no?
el derecho en sí toma en cuenta, ¿no? el tema ambiental, ¿no? Se han creado últimamente nuevos principios del derecho ambiental, tiene nuevas características que muy poco ¿no? se conoce y además aparte que es muy amplio ahora, ¿no? El tema, ¿no? Es muy extenso, ¿no? Las normas son bastante, ¿no? Hay el tema forestal, ¿no? El tema marítimo, pesquero, hay el tema gestión, por ejemplo, ahora el tema de gestión de residuos es bastante amplio ya. El tema, por ejemplo, ¿no? De monitoreo, de calidad, ¿no? De agua, de aire, por ejemplo, ¿no? Hay normativas, eh, por ejemplo, ¿no? En delitos, ¿no? Delitos ambientales, hay el tema administrativo, ¿no? Por ejemplo, en derecho administrativo ambiental, minero, ¿no? Eh, en producción, ¿no? Entonces es muy amplio ahora, ¿no? El tema. Entonces este es ¿no? Metafóricamente nos dice algo, ¿no? Este concepto. El teoría del derecho ambiental es un libro, sí, es un libro, tiene dos ediciones ya me parece, y habla bastante en la teoría del derecho ambiental de casos relevantes que han pasado, ¿no? De contaminación, y uno de los que habla en este libro, ¿verdad? Que recuerdo habla pues del caso de la Oroya, ¿no? En Perú. Es un caso que también me hacen recordar para enviarles de repente por ahí un video sobre este caso, ¿no? Octubre, noviembre del año pasado hubo la audiencia en la Corte Interamericana ¿no? de Derechos Humanos, donde se demanda al Estado peruano por el caso de la Oroya, ¿no? Está para que se sentencie, ¿no? O bueno, en contra del Estado peruano porque no hizo nada contra esta contaminación, ¿no? De la Oroya, ¿no? Por el tema de la refinería, ¿no? Ahora es Doe Ram, pues, la que tiene. Entonces es un caso muy, bueno, muy, en el extranjero, muy, ¿cómo se dice, no? Impactante, ¿no? Y en el Perú es como que pocos a veces se los conoce, pero que es de verdad muy, eh, digamos, chocante, problemático, ¿no? Que el caso de Loroy es eh, pues la Oroya es pues una de las ciudades muy contaminada, ¿no? Por el tema de esta refinería. Entonces yo les voy a pasar ello, pero también si gustan pueden buscarlo en YouTube está creo la audiencia. Es muy extensa, sí, creo que son 3 videos de 5 horas, creo, pero es muy bonito, ¿eh? Porque el Estado peruano se dice que no, que hizo varias cosas y bueno, ya, ¿no? Pobladores que han sido afectados, bueno, que no han podido tener hijos, que tienen hijos que han nacido con males, ¿no? Congénitos, y cosas así, ¿no? Entonces, y que, bueno, el Estado hasta la actualidad no hace nada, ¿no? Por, digamos, remediar esa contaminación y, bueno, por la salud que se afecta a los pobladores de ese lugar. Y acá hay una pregunta, ¿no? De por qué nace, ¿no? A veces hay esto, ¿no? ¿Por qué nace el derecho, ¿no? La legislación ambiental, bueno, en el Perú y a nivel mundial, ¿no? El- en las imágenes nos dice, ¿no? Perdón, en las imágenes más o menos nos da la referencia y bueno, ¿no? El derecho ambiental nace pues eh, por un tema, ¿no? Cuando los recursos naturales empiezan a ser escasos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, cuando el agua, ¿no? Empieza de repente a escasear, ¿no? En un lugar, en una ciudad, empieza, ¿no? A tomarse en cuenta ello, ¿no? Uy, hay que conservar, ¿no? Hay que conservar ciertos recursos, si no, se acaba, ¿no? Eh, hay que conservar, por ejemplo, la pesca, ¿no?
si no, también se escasea y no hay de dónde solventar también, ¿no? Entonces nace de ello. Y lo otro nace también, ¿no? Cuando empiezan a existir ciertos conflictos, ¿no? Y se busca alguna solución, ¿no? Por ejemplo, conflictos, hay bastantes, ¿no? Conflictos que se llaman socioambientales, que es por, a veces, muchas veces por, ¿no? De la protección de cierto recurso, ¿no? O de la protección de cierto lugar donde existe algún recurso, ¿no? Que, que no debería, que puede ser escaso, ¿no? O que no es mm, que no es renovable. Entonces, de ello nace, ¿no? Y el derecho, ¿no? Protege el ambiente de alguna manera, ¿no? A través de las normas, a través de la protección intuitiva y, ¿no? El objetivo principal del derecho ambiental es la protección, ¿no? No es el castigo, ¿no? Las leyes no buscan castigar en sí, sí no buscan, pues, ¿no? La protección, la conservación del ambiente, ¿no? Ya si tú no, si tú haces, ¿no? Lo contrario, pues ya existe, pues, ¿no? Y a él, si le podemos decir así, el castigo, ¿no? Y el derecho ambiental tiene pues esto, ¿no? Que se vincula con otra rama del derecho, ¿no? Ambiental. Del derecho, perdón, ¿no? El derecho ambiental, por ejemplo, se vincula con el derecho constitucional, ¿no? Porque, bueno, tenemos las normas constitucionales que, ¿no? Nos protejan, que protegen el ambiente, ¿no? En la Constitución, ¿no? El Estado tiene la obligación de proteger tanto el ambiente y también de garantizar un ambiente sano a todos nosotros, ¿no? A todos los ciudadanos, a todos los peruanos, ¿no? Se vincula con el derecho penal, por ejemplo, porque nos habla de los delitos, ¿no? Si uno infringe, contamina, ¿no? Eh, el ambiente puede ser también, pues, ¿no? Sancionado penalmente, ¿no? Como un delito. Con el derecho administrativo también se vincula, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú mm, quieres también, ¿no? Por ejemplo, eh, mm, solicitar, por ejemplo, o hacer un estudio de impacto ambiental, ¿no? Sí, tienes que seguir ciertos requisitos, ciertas condiciones, ¿no? Eh, que están, ¿no? Dentro de, por ejemplo, de una norma que tiene esa, ¿no? Esa, que nace del derecho administrativo, ¿no? Si quiero hacer, por ejemplo, ¿no? Un estudio de impacto ambiental, ya, pero ¿para qué sector? Transportes, ya, tengo que, ¿no? Ver en cierto sector cuáles son los requisitos, ¿no? Que se tiene que presentar, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos, ahí nos lleva el derecho administrativo, ¿no? El derecho administrativo también, con el derecho administrativo se vincula porque también puede ser sancionado administrativamente, ¿no? Al no cumplir con ciertas obligaciones, ¿no? Administrativas, ¿no? Si, por ejemplo, ¿no? Yo hice un estudio de impacto ambiental o la actividad que yo, ¿no? hago, tengo mi estudio de impacto ambiental y lo incumplo, puedo ser sancionado administrativamente, ¿no? Por el incumplimiento de no hacer lo que supuestamente me comprometí en mi estudio de impacto ambiental, por ejemplo. Entonces, ahí ¿no? Se relaciona con el derecho, por ejemplo, administrativo, ¿no? Y también con el minero, ¿no? Laboral, ¿no? Se habla del tema de derecho, por ejemplo, ¿no? De la salud ocupacional, el tema ambiental también, ¿no? Que tiene que ver con el tema del derecho laboral, derecho empresarial, ¿no? La responsabilidad de las empresas, ¿no? Se habla de la responsabilidad ambiental, ¿no? Empresarial. Entonces, tiene esas relaciones con los demás, ¿no? Ramas del derecho. Y acá, ¿no? Tiene fuentes del derecho ambiental, nos habla de las fuentes reales, históricas y formales.
Por ejemplo, ¿no? Las fuentes reales, ¿no? Que nace, por ejemplo, del tema ecológico, ¿no? De los fenómenos y actividades humanas, ¿no? Que tiene que ver con el tema de biológico, si lo vamos a decir, y históricas, que es una de las mm, fuentes principales, es el tema de los, ¿no? em, tratados y convenios internacionales que existen, ¿no? En el transcurso de nuestra historia hay muchos tratados y convenios internacionales con el tema de la protección del ambiente. Em, a nivel mundial existen más de 102 tratados y convenios internacionales ¿no? Con con la connotación ¿no? del tema ambiental. Más de 102 más, un poquito más, ¿no? Y bueno, se pueden ir dando más, ¿no? En la actualidad, que tienen eso, ¿no? Pero no todos los países del mundo, pues, ¿no? Firman o se ponen de acuerdo para, ¿no? Que estos 102, o son parte de estos 102 acuerdos internacionales, ¿no? Entonces, ahí hay un tema. Y, y fuentes formales son las que nacen pues ¿no? Del día de las normas, ¿no? De las funciones, ¿no? Temas administrativos. eh, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo le digo, ¿no? El tema, por ejemplo, de los estudios de impacto ambiental, ¿no? O sea, hay ciertas normas sobre ello, ¿no? Para, por ejemplo, hacer un estudio de impacto ambiental, un plan de cierre de minas, ¿no? Etcétera, 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 etcétera. ¿No? También de ahí nacen también, pueden ser fuentes formales, pues, ¿no? Las sentencias judiciales, ¿no? La doctrina, lo que nos puede decir un jurista, un científico, bueno, un científico no, no un jurista más que todo, que se escriba, ¿no? Sobre ello. Entonces, ellas son las fuentes formales, ¿no? Y acá hay características, ¿no? Las características del derecho ambiental: preventivo, ecológico, normas de orden público, ¿no? Político, normativo, multidisciplinario, transgeneracional, transfronterizo, ¿no? Tiene un carácter preventivo, sí, ¿no? Eh, porque lo que se busca es impedir que se haga el daño, ¿no? El daño al ambiente, no que se haga el daño, ¿no? Y recién tomar las acciones, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo en la ley, ¿no? 27446, que habla de la ley Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, ¿no? Esta ley, por ejemplo, es una ley que tiene ese carácter preventivo, ¿no? Porque a través ¿no? de las evaluaciones del impacto ambiental, lo que se va a buscar es, pues, no, eh, o prevenir, ¿no? Que se haga el daño, la contaminación al ambiente. Entonces tiene ese carácter, ¿no? Y esta es una característica, ¿no? Una de las principales características que tiene perdón, el derecho ambiental, ¿no? Las normas ambientales, de ser preventiva, ¿no? De tratar de proteger, ¿no? De conservar, ¿no? Ecológico, bueno, se sustenta pues ¿no? En el tema de la ecología, ¿no? Del tema de los componentes, ¿no? De lo que hemos estado viendo, ¿no? De los componentes bióticos, abióticos, que es el comportamiento, ¿no? Y ahí tenemos una norma o un instrumento que ¿no? Normativa, de ¿no? Zonificación económica ecológica, por ejemplo, y el ordenamiento territorial, ¿no? Que em, que están regulados, ¿no? Esto en una norma también, ¿no? Entonces tiene ese sustento, ¿no? Esa característica que tiene el derecho ambiental, ¿no? Que son normas de orden público, o tiene ese carácter imperativo, ¿no? Que es de que se em,
se regule normas, pero que tengan eso, ¿no? De provecho común para todos, ¿no? No, no van a ser normas para el momento, se podría decir, ¿no? Sino que es eh, para las generaciones futuras, ¿no? Para la actualidad, para más adelante, ¿no? Para preservar, ¿no? Y tenemos algunas normas que, ¿no? Existen y que tienen ese carácter de orden público, por ejemplo. Tenemos esta característica, ¿no? Se basa también, ¿no? En otras áreas, ¿no? O en otras disciplinas, ¿no? O carreras o profesiones, o de otros conocimientos, ¿no? Para que se pueda regular, ¿no? O legislar, si lo vamos a decir así, o normar, por ejemplo, ¿no? La geología, la química, la economía, ¿no? Tienen un tema ambiental que tengan, ¿no? Tiene un carácter político y normativo, ¿sí? Porque acá hay un detalle, ¿no? Porque para que se regule todas ¿no? O que se, digamos así, mm, para que puedan, ¿no? Aplicarse las normas, ¿no? De la conservación, eh, de la preservación, ¿no? De los recursos naturales, mm, de la flora y fauna, para la aplicación de estas normas tiene que haber un rumbo, ¿no? O una manera, unas pautas, unos objetivos. Entonces, para ello se crea esto, ¿no? Una política, ¿no? Una política ambiental. Entonces, tiene ese carácter, ¿no? Político y normativo. Sin una política ambiental no se podría aplicar la norma, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante. Una vez unos chicos que tenía de practicantes eran, ¿no? En la carrera de ingeniería ambiental estaban todavía haciendo sus prácticas y me preguntaban, ¿y para qué, bueno, están las normas, ¿no? O sea, ¿por qué se tienen que aplicar, ¿no? Justamente una de las razones es ¿no? Para la conservación y la protección, ¿no? Y la otra es porque tienen este carácter, ¿no? Público, político, y tiene que tener un rumbo, ¿no? Una política. Entonces, en el Perú existe una política nacional del ambiente, ¿no? Que tiene ciertos objetivos, metas, ¿no? Para la aplicación, pero viene vinculado con algo, ¿no? Algo que también se debe conocer, que es la gestión ambiental, pues, ¿no? Poco se maneja un tema de la gestión ambiental, por ello que las políticas ambientales a veces no funcionan, ¿no? Porque no se sabe a veces aplicar las normas. Y eso se lo puede ver a veces. Tiene esta característica, ¿no? Transgeneracional, ¿no? Es que tiene que ver con el tema del desarrollo sostenible, ¿no? La conservación, ¿no? De los recursos naturales, de los ecosistemas, ¿no? Pues de parte de nuestros actuales, ¿no? Para las generaciones futuras, ¿no? Transfronterizo porque, ¿no? Las normas, eh, ambientales tienen ese carácter que, ¿no? Nacen de ciertos acuerdos internacionales, ¿no? O tratados internacionales, pero que no solo busca pues, la protección de- de- del ambiente en cierto país, ¿no? Sino de distintos países, ¿no? En común también, ¿no? Porque, bueno, la problemática es global, ¿no? No es solo de Perú. Y nos vamos a quedar ahí y el sábado vemos esto de acá, los principios y algunas normas sí de relevancia, todo ello. ¿Les parece? Pues bueno, son las 10. ¿Sí? Hola, ¿están por ahí? Ok, vamos a quedar ahí. Entonces, el sábado nos vemos de 6
6 a 8, o de 6 a 8 un poquito más para que podamos profundizar todo el tema. Si tienen alguna duda, pregunta, me hacen llegar también y lo desarrollamos en la clase que viene. ¿Les parece? Ok, bueno, nos quedamos ahí entonces y nos estamos viendo el sábado. Que tengan buenas noches y buen fin de semana. Bueno, fin de semana nos estamos viendo. Gracias.